In the summer, she still remained unseen. She was a lady, lady in the shadow, moving in circles, flowing in the air. More than 1,000 ways of dying. She knew every one of them. With all her sisters trying, she sang to every one of them. In the winter, they waited for the green. In the summer, they still remained unseen. They were the ladies of the shadow, moving in circles, flowing in the air. In the winter, they waited for the green. In the summer, they still remained unseen. They were the ladies of the shadow, moving in circles, flowing in the air. ¿Sí? Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta primera jornada de los diálogos Dock of the Bay 2020. Como coordinador y, bueno, un poco, entre comillas, moderador de estos diálogos, quería comenzar agradeciendo a la Diputación Foral de Guipúzcoa, a Musiquene, Escuela Superior de Música, y a Estivi, Escuela Cine y Vídeo de Andoain, por habernos prestado su tiempo y una serie de recursos que hoy nos hacen posible estar aquí, y una colaboración muy estrecha, muy humana. Y también a nivel personal, ahora ya entrando un poco en faena, yo quería agradecer, por supuesto, a la organización del festival, que un año más nos dejara este huequito para poder encontrarnos y compartir en Petit Comité algunas reflexiones o algunas vivencias sobre las relaciones entre cine, música, creación artística, y, por supuesto, a nuestros dos invitados de estos primeros diálogos, que son Estefano y Garbiñe. Muchísimas gracias. Sé que ha sido un auténtico esfuerzo venir y que supone pues un reto lo que os he propuesto esta tarde, porque si alguno de vosotros estuvo en las anteriores ediciones, utilizamos un formato seminario, y esta vez nos hemos lanzado a la piscina y hemos querido
encontrarnos para hablar directamente y romper un poco como con esa cuestión cerrada de la charla y luego el turno de preguntas y corre que se nos hace ahora. Entonces yo les he pedido muy aposta que no se trajeran nada cerrado y preparado para poder abrir un espacio de diálogo entre todos. Entonces por ahí está nuestra queridísima Isabel con su micro. Por favor, interrumpidnos, paradnos cuando tratemos temas o autores o cosas que no conozcáis y queráis saber. Esto está pensado para que nos lleve a algún lado. No sabemos tampoco muy bien a dónde, tenemos algunas líneas de diálogo, pero nos encantaría que nos llevarais a donde os interesara. Entonces, en una presentación muy rápida, 2 pinceladas. Garbiñe es la directora del Festival Punto de Vista, es música también, redescubriendo su pasión por la... Nunca me habían presentado así en este contexto, pero... Este es el espacio, este es el espacio. Y además es una persona ante la que yo me reconozco como alumno, no, de verdad, por una sensibilidad ante las imágenes, por una manera de defender lo que debe ser un festival y de entender la curaduría, que además eres curadora internacional, luego hablaremos si te parece también de esto, porque es un tema como que igual no sabemos lo que es. Eres docente en la SCAC, creadora, o sea, tienes como miles de facetas vinculadas con el cine y con la música y además eres una estupenda comunicadora, como enseguida vamos a ver, y nos ha traído algunas pequeñas joyas que ojalá tengamos tiempo para descubrir. Y Estefano es, antes le preguntaba, ¿hay algún dato biográfico que quieras que ponga encima de la mesa? Y él me ha dado 3 etiquetas que me parecen perfectas para empezar. Es músico, es sound designer, que ahora tendrás que explicar qué es, porque probablemente estemos moviéndonos en una cuerda floja, y es artista visual. Y luego además es también profesor en la UPV, en Musiquene, doctor también por la UPV, si no recuerdo mal. De Valencia. De Valencia, sí, sí, es verdad, Universidad Politécnica. Nombre. Y bueno, tiene una dilatadísima también trayectoria como creador, músico, y bueno, también ha colaborado con grandísimos nombres del cine contemporáneo, de los cuales también hablaremos. Entonces, si os parece bien, yo ya me callo y me pongo en la posición de alumno. Tengo muchísimas preguntas, pero tengo muchas más ganas de escucharos. Entonces, me gustaría empezar por la básica, que es cómo habéis llegado aquí, cómo ha entrado el cine y la música en vuestra vida y os ha de pronto traído a esta silla, y sobre todo, como imagino que muchos de vosotros y vosotras seréis estudiantes, ¿qué ha pasado en vuestro proceso formativo para que hoy muchos nos reconozcamos como, os reconozcamos como figuras de referencia, gente a la que nos gusta escuchar, seguir, gente que, entre comillas, ha llegado a ese sitio al que nosotros soñábamos llegar cuando éramos estudiantes? Madre mía, empieza tú. ¿Y yo? Sí, con esta presentación. Yo soy músico de formación, procedo del conservatorio tradicional, aunque de ámbito electroacústico, música contemporánea, pero son estudios de todas formas bastante tradicionales. Pero nada más salir del conservatorio en el 93 ya trabajaba creando música o como asistente técnico, a veces de creaciones musicales, y sound design, que significa en este caso es creación de sonidos que no son necesariamente musicales, no son tampoco los efectos realísticos típicos del cine, ma se aplican en muchas situaciones que son híbridas, que están un poco entre medio, ¿no? Que no es la composición musical articulata. Y empecé a trabajar entre varios sitios con Studio Azzurro, que es un poco el colectivo de videoarte más famoso italiano fuera dell'Italia. Y inmancabilmente, después de años y años creando músicas y sonorizaciones para las obras interactivas o los vídeos, piano piano me è entrata la parte visual como algo mío interiore y que tenía de alguna forma que empezar a controlar. Y por muchas casualidades, porque en mi casa se vivió varios años una persona que estudió cine en Suiza, al CISA, y luego ahora es editor de televisión, etc. Entonces tenía maquinarios y yo empecé ahí probando cosas. Es bastante natural, yo creo, ver cómo cambian los materiales, cambian algún aspecto lingüístico del cómo se hacen las cosas, pero de alguna forma la fuente es siempre la misma. Entonces, igual que Miguel Ángel, no quiero perdonar a Miguel Ángel, pero él
es famoso por sus esculturas, pero también pintaba, pero también era arquitecto, pero también dibujaba. Hacía muchas cosas diferentes, y no hablamos de Leonardo, el amplio espectro de actividad. Yo creo que es muy natural para cualquier persona empezar en un sitio, llegar a otro, volver atrás y arrastrar con sí mismo toda la experiencia que van formando algo completamente nuevo y más amplio, personal. Estoy totalmente de acuerdo y un poco tiene que ver mucho también con mi propia biografía. Bueno, primero quiero decir que es un honor estar en este festival, que también admiro mucho y que es hecho con mucho cariño y mucho cuidado, y eso es de agradecer. Y también en este contexto, porque como decía, nunca me han invitado a hablar como de mis dos grandes pasiones, que son la música y el cine. Y contar es que me viene como anillo al dedo, porque yo empecé en la música y yo creí en cierto momento que me iba a dedicar a ello. Mi familia todos eran músicos y yo estaba como todo mi tiempo era para el estudio musical. Hice dirección coral, canto clásico, etcétera, etcétera. Y después, como de estas cosas que dicen los padres en cierto momento, de bueno, algo más tendrás que estudiar en la universidad, no sé qué, empecé a estudiar audiovisuales, ¿no? Comunicación audiovisual. Todo esto para decir que yo no era una cinéfila loca que tenía clarísimo que el cine iba a ser mi camino, sino bueno, era una persona muy curiosa, ¿no? Y que bebía de muchas fuentes. Y después, ya con veintitantos, leí una cita de Charles Sims, del diseñador y cineasta californiano, que siempre digo en todas partes, y que también creo que definió mucho esa época, ¿no? En la que yo estaba como muy ávida de experiencias artísticas en general, sin poner ninguna categoría, ¿no? Y decía algo así como, sé entusiasta, ten interés e involúcrate, ¿no? Y son esas tres cosas que yo siempre como he seguido y siempre lanzo a mis alumnos, ¿no? En las escuelas y demás, porque me parecen fundamentales, ¿no? El tener ese... y durante mucho tiempo pensé que había sido una persona muy dispersa, ¿no? Porque venía de cosas muy distintas y me interesaba mucho la danza contemporánea. Empecé a programar de manera muy intuitiva, porque en 4 años de universidad nunca me dijeron que eso era un oficio, que te podías dedicar a la programación. Yo hoy en día lo que más hago es comisariado de cine, ¿no? Y es un término, o curaduría, que es como un término anglosajón que lo hemos españolizado, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, pues es un trabajo como muy subjetivo que se relaciona con la programación, la selección de películas, pero también con una parte como de investigación y de generar un discurso a partir de la selección de películas que haces, ¿no? Y eso puede ser exhibido en un festival de cine, en un museo, en un archivo fílmico, en diversos como contextos. Pero yo esto lo empecé a hacer de manera muy intuitiva porque me interesaba mucho comunicar y me interesaba mucho la transmisión de conocimiento y lo que yo aprendía a partir de mi estudio, ¿no? O sea, yo era una tarada de 20 años que salí muy rebotada de la universidad porque sentía que mis profesores pasaban en moto de nosotros y era como, bueno, que me hayan enseñado lo más moderno, la Nouvelle Vague, pues no me lo creo, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, yo me autoimponía una serie de retos de, pues voy a presentar en el Ayuntamiento de Vitoria unos cursos de historia del cine del New American Cinema, ¿no? Y para yo estudiarlo todo, porque ahí tienes la responsabilidad de estar frente a un grupo comunicando todo eso. Y era como mi manera de yo hacerme mis estudios así como locos y como tener como toda esa información que yo no había obtenido por la vía como más tradicional que era la universidad. Entonces yo empiezo a trabajar así, o sea, como dando clases, de pronto, pues haz un ciclo de Pasolini. Bueno, pues a ver, y empecé a ver que había otras muchas formas de comunicar más allá de la selección de buenas películas, ¿no? O sea, que cómo tú presentabas esas películas, cómo escribías un texto para el programa, cómo tú generabas algo en la sala de acompañamiento. Hoy en día, que tanto se está hablando de lo individualista que es la sociedad y demás, o sea,
espacios como este van a ser cada vez más necesarios y van a ser como, eso sí, actos de resistencia y de supervivencia. Entonces, de pronto empecé a ver bueno, que todo eso me movía más allá del cine. O sea, el cine era un vehículo y ahí lo asocio un poco, perdón, no pensaba hablar tanto, pero Dale. pasamos a ver más cosas. Pero ahí lo asocio como con mi vida musical, ¿no? O sea, que eso, todo lo que yo viví con el mundo coral y con la experiencia de estar frente a un grupo de personas que están haciendo todos, o sea, la escucha que se genera ahí, la energía colectiva y como tan fuerte que se genera ahí, yo lo quería trasladar a todo lo que tuviera que ver con mi trabajo en cine. Entonces, por eso, igual me estoy de pronto adelantando algo tuyo, pero nos había pedido traer algunas piezas que nos hayan inspirado, que nos resulten como relevantes compartir, y por eso justo dentro de esa pequeña selección había traído una pieza coral, ¿no? Porque para mí el hecho de tener es algo muy potente a nivel conceptual y a nivel vivencial, ¿no? Cuando tienes un grupo de X número de personas tratando de sonar como uno, ¿no? Que ese es el mayor ejercicio de un coro, ¿no? Y para mí es algo que me mueve mucho ahora que dirijo un festival, ¿no? Un festival que es pequeño, si lo comparamos, muy pequeño comparado con el Cinemaldi, pero bueno, es un tamaño medio en el que puedes generar como muchos encuentros, espero que transformadores, y creo que sí se han vivido, ¿no? Con esta idea de que todos somos uno cuando las luces se apagan y empezamos a tener como ese trance, ¿no? en la sala de cine. Mira qué bonito esto que me has dicho, que te lo voy a robar vilmente. Cuando dices un grupo de X número de personas tratando de sonar como uno, podría ser una definición maravillosa de la creación cinematográfica. Sí, totalmente. Es que es lo mismo, esa idea de alguien orquestando, ¿no? O sea, y realmente haciendo que eso funcione, es la misma imagen que una persona dirigiendo un festival, una persona haciendo una película, alguien dirigiendo un coro, una orquesta, alguien componiendo con una serie de músicos y colaboradores. Es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonito el momento en el que yo pensé, no, que no he sido dispersa, todo va al mismo saco. Realmente todo está mucho más relacionado de lo que pensamos. Y es por eso que reivindico como siempre esa cita de Charles Sims, porque muchas veces cuando estamos en escuelas, ¿no? Y nos piden como especializados y demás, y sí está muy bien, pero no dejéis como de buscar constantemente. Y yo siempre lo digo, cuando yo estoy escribiendo un texto, estoy pensando en mi programación de cine muy concreta, de cine experimental, de un país, no sé qué, y voy a leer otra cosa. Otra cosa es un texto de danza, me voy a una conferencia de algo que no, de ciencia, algo que nada tiene que ver, porque siempre se encuentran conexiones que nos ayudan a seguir pensando y que podemos relacionar con nuestro trabajo, que aparentemente no tiene nada que ver con esa materia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntar también, como para empezar a intentar igual podemos reengancharos. dar las luces para veros, porque es que nos vemos, ¿no? Puede ser, perdón, estoy rompiendo totalmente, no se puede. Ay, No se puede. Perdón. ¿Os podéis igual acercar un poco más? Oteamos. Es que es un poco difícil generar conversación. Sí, si no es nos complicado, vemos. es complicado. Pero los que queráis, Sí, no sí. es obligatorio. A mí me gustaría preguntar, así un poco como aprovechando estas dos presentaciones, si hay músicos o músicas también en la sala, que sobreentiendo que sí, pero me gustaría saber si alguno de vosotros o vosotras tiene no solo formación, porque el tema de la formación ahí nos has lanzado una puya a los profesores universitarios. No, yo soy profesora, que y yo soy da igual, universitario no, da igual, es un tema como que... Sí, pero es que hay que ponerlo encima de la mesa, que muchas veces no llegamos a donde tenemos que llegar, y menos mal que está efectivamente esa curiosidad, que es mucho más importante que el temario. Entonces, claro, me gustaría preguntar, ¿alguno de vosotras, por aquí alguien? Si podemos dar el micro. Yo creo que, por ejemplo, doy clase en una escuela que es la Elías Querejeta, en donde tiene una manera de entender el cine que a mí que comparto mucho, y es que dicen que también se puede hacer cine desde la programación, ¿no?
que evidentemente dices, no haces una película, no, pero generas una experiencia cinematográfica que es muy importante, ¿no? No, es que, como digo, he sido una persona que he ido como desarrollando muchas, no sé si facetas, pero pegaba a todos los palos, porque soy una salsera y entonces me metía siempre en todo. Entonces, si venía un amigo y me decía, jo, tengo esta idea para tal, pues me ponía a ayudarlo a producir. Yo productora no me considero, sin embargo tengo muchos créditos como productora que siempre me da una vergüenza porque digo, oye, yo tengo mucho respeto a los productores y productoras que hacen un trabajo muy, muy ingrato muchas veces y sin embargo no me considero... Y he estado ahí acompañando procesos de creación y posibilitándolos. Pero no es una decisión, es como a mí me llamaba un proyecto o una persona y entonces pues digamos que se materializa de diferentes formas, muchas veces como un ciclo, un festival, una película, X, ¿no? Pero no y nunca he dejado de diversificar y hacer, o sea, no es como ahora me voy a dedicar a esto solo, o siempre, y a día de hoy sigo haciéndolo. Y tú también trabajas, por lo que he leído en la bio, en Síncresis y también haces un trabajo de curaduría dentro de esto. Igual si nos pudieras, porque yo creo que hay alguna diferencia con respecto a lo que planteas en punto de vista y podría ser interesante también compartir un poco cómo se hace curaduría desde tu posición y qué es Síncresis y cómo funciona. Perché è una cosa bastante differente del cine. Syncresis è un progetto di selezione e diffusione di videomusica. Y la videomusica es un género neonacido, completamente nuevo, tanto que en el 2011 ni siquiera había un nombre. Ahora sí se reconoce con este nombre, ma è fondamentalmente un tipo de composizione musicale extendida a las imágenes, donde la parte visual se manipola como se manipola el material sonoro musical. Y entonces más cerca del videoarte, que es narrativo, que tiene toda una serie de características muy diferentes de la narratividad del cine clásico, obviamente pues todo el cine experimental que es otro mundo, pero se distancia mucho como efecto y sobre todo se basa en un axioma particular que en otras formas de relaciones audiovisuales no existe. La parte visual y la parte sonora tendrían que compenetrarse de forma total y ser prácticamente un único cuerpo, mientras que, por ejemplo, en el cine clásicamente se piensa una historia, un guión, se hacen rodajes que son prioritarios porque cuestan mucho más y la música se adapta a la necesidad. En el videoclip al revés, ¿no? Cioè, siempre hay uno que es subordinado al otro. No que no funcione, porque funciona bien en el cine tan trabajado en este tipo de lenguaje que se ha consolidado proprio un estilo, una metodología muy potente. Pero es verdad que cuando los dos elementos se compenetran, la unión es tan fuerte que pasamos a un nivel de comunicación completamente diferente. En este sentido, la mancanza de una referencia per quien creaba este tipo de nueva forma, nuevo género músico-visual, podemos definirlo que fuese el término mejor, nos ha empujado a mí, Julia Chineri y otras personas a empezar a buscar obras, recogerla y difundirla de una forma muy sencilla, porque además como no hay prácticamente fondos para hacerlo, siendo afortunadamente en ese sentido un tipo de arte sobre soporte, los autores no ceden gratuitamente, es decir, si hay derecho de autor porque billetes se pagarán, pero si no lo hay no se pagará nada, pero decimos que a veces el objeto viaja y yo no. Preparamos estos programas como lo que presentaremos el viernes que viene en Musiquena a las 7 de la tarde. Lo he preparado, pero lo entiende otra persona porque yo no puedo estar ahí. No está mal porque hemos enviado cosas a México, en otros países, así, sin el problema de tener que estar presentes. Y así ha nacido decimos, el proyecto y la actividad curatorial, que pero en mi caso intentamos que sea menos selectivo posible, es decir, sí, videomúsica, pero cuando es posible no tener que eliminar obras, siendo un género completamente nuevo, es difícil decir esto ne forma parte y esto no.
aparte, claro, los extremos que han llegado a lo largo de los años. Y esto que presentamos el viernes será el 42esimo programa de síntesis. Es curioso, es muy diferente, hay cosas de todo tipo, electroacústica, imágenes sintéticas, imágenes concretas, algo que parece casi teatro filmado. Pero yo creo que cuando se podrá definir con claridad es porque habrá muerto. Ya será historia, ¿no? Y entonces será fácil decir, va desde aquí hasta aquí. Después ya no hay nada. Por esto que lo dejamos muy abierto. Preguntaba antes si había alguien con inquietudes musicales o incluso que haya podido empezar a trabajar y hacer piezas ya para musicales, para audiovisuales o al revés, que hayáis dirigido cosas y hayáis trabajado con un músico. No sé si hay alguien en la sala que haya tenido esta experiencia. Yo sé que sí, pero sí, no, pues sé si se animan. Sí, pues ¿cómo, un poco para también compartirlo con la gente más joven, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo habéis vivido esta tensión para conseguir que todas las voces fueran una? Bueno, en mi caso yo desde chiqui estudié música, pero sí que es cierto que en la universidad hice otros estudios y bueno, y al final acabé en una universidad después de hacer otros estudios que no eran musicales, americana, que es Berklee College of Music. Y bueno, y gracias a eso di el salto ese, que es muy difícil de hacer, ¿no? Para dedicarte, yo soy compositora de bandas sonoras, eso es. Y bueno, pues... ¿Tu nombre es, perdona? Paula. Paula. Y nada, o sea, cómo llegué hasta aquí, pues es como decía Garbiñe, yo creo que siempre he luchado bastante con el hecho de... no sé, que la gente dijera que me interesaban demasiadas cosas y que era demasiado difuminado, ¿no? Mi interés en ese sentido. Entonces, me interesa mucho la ciencia, me interesa mucho la astronomía, todo tipo de comunicación, ya sea a través de la música, las lenguas. Entonces, no sé, también me dedico a dar clases porque me parece, lo que decía Garbiñe también, muy guay que cuando das clases pues tienes que prepararte el material, tienes que hacer investigación. Y bueno, la verdad que cuando me preguntan eso, pues yo no sé cómo he llegado aquí, sinceramente. Sí, hay muchos accidentes muy bonitos, ¿no? O sea, como que luego es el estar como tan abierto a lo que sea, ¿no? Hace que de pronto, bueno, muchas veces con cierto vértigo, porque es la primera vez que haces, ¿no? Pero bueno, eso te da experiencia y conoces a mucha gente que te lleva por otro lugar y, ¿no? O sea, como que hay algo muy bonito de cuando vas viendo, ¿no? Cada uno en su recorrido, cómo se van dando las cosas y muchas veces son de manera absolutamente accidental, ¿no? Casi, o sea, como no planeada y creo que eso es lo bonito de nuestro trabajo también, ¿no? Has apuntado una cosa que me ha llamado mucho la atención y que te robo. Has dicho que te interesa mucho la ciencia. Y generalmente hasta hace relativamente poco, cuando trabajábamos con música y cine, parecía que estábamos como en el compartimento de las humanidades, como cerrados, pegados a la sociología, a la filosofía, pero cada vez efectivamente estoy escuchando más que para atravesar bien, para disfrutar más de esta conexión, es necesario tener una formación más o menos científica. En vuestro caso, ¿habéis tocado algo de este campo? Imagino igual, Stefano, que tú puedes estar un poco más cerca, pero ¿cómo ha sido esta relación con las ciencias, digamos, puras o con eso que generalmente en la universidad se nos apartaba como diciendo, no, es que tú eres de humanidades o de ciencias sociales y esto de tal no te interesa porque la música solamente se piensa desde el pensamiento musicológico de las humanidades, sino desde el planteamiento científico o electroacústico más avanzado? Basti pensare che ora, nell'attuale configurazione del conservatorio, por fin è obbligatorio acústica e psicoacústica. Cioè, saber de qué estamos tratando, hablamos de sonido y no sabemos qué es, ¿no? Esto es un problema grande porque no se puede, es como un pintor que aparte, saber qué quiere pintar, saber cómo se pinta, pero tiene que saber también qué son los pigmentos y cómo prepararse su propio color, porque sí, lo puede comprar en una tienda, pero saber añade capacidad, añade conciencia de lo que se hace. En mi campo poi específico yo soy necesariamente tengo que ser un técnico porque ocupándome sobre todo de música electroacústica
a partir de la grabación y de la generación de sonido, de ordenadores, de problemas informáticos, de cables, a mis alumnos los obligo a aprender a utilizar los cables, a cablear las cosas. Como un violinista que no sabe cambiar una cuerda del violín, una persona que utiliza el ordenador tiene que saber todos estos utensilios, cómo funcionan. Además, cambian con mucha más velocidad que con un violín. Entonces tiene que estar ahí corriendo todo el tiempo, me obliga a volver a estudiar continuamente. Y creo que esto me ha llevado también a pensar científicamente ciertas cosas. No acaso una de las piezas que yo había llevado aquí, pero no era importante escucharla, pero por ejemplo esta, que es presente en el ciclo en bucle que está en la plaza sí, la que estamos proyectando en estos días. Se basa, por ejemplo, en un fenómeno particular del cerebro que es la reconstrucción de lo que no está, mas que nosotros imaginamos que tenga que estar. Es un proceso gestáltico, bastante sencillo, pero ahí, por ejemplo, hay sonidos de voz que dicen palabras y luego estos sonidos desaparecen y se quedan solamente unos pocos armónicos que son sinusoides, pero nosotros seguimos percibiendo la presencia de una voz humana cuando son 3 sinusoides, no una voz humana. Si lo escuchamos desde el principio, lo seguimos. Si lo escuchamos desde que son solamente sinusoides, notamos que son 3 sinusoides. Y este mecanismo donde en realidad nosotros estamos oyendo algo que no está, mas lo vamos creando con el cerebro, es extremadamente estimulante. Uno de los elementos básicos de McLuhan con respecto a la coparticipación del cerebro en la reconstrucción de imágenes no de alta definición. Y lo construyo y lo deconstruyo durante la pieza con filtros que son de tipo spettrale, pero un elemento muy sencillo. No tienen que tener muchos elementos porque si no el cerebro no lo sigue. Yo creo que es más estimulante, por ejemplo, saber esto en lugar que hacerlo como hacen muchos músicos, como han hecho históricamente muchos músicos, sin saber por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? En música se han descubierto leyes físicas del sonido, de acústica y de psicoacústica, antes de que Helmholtz pudiera medirlos y todos sus seguidores, porque faltaba científicamente el elemento de medición. Se intuían. Pero una vez que se ha descubierto, no me basta intuirlo. Quiero saber más, con números, con datos, limitatamente a la capacidad de un músico que no es necesariamente uno científico de un cierto nivel. Pero yo creo que es una conciencia, cioè tener conciencia de todo lo que hacemos, ¿no? De cómo está hecho el vaso, lo uso, pero tengo que pensar, ¿cómo se hace? Este cristal, el vidrio, ¿cómo se funde? ¿A qué temperatura? Quiero saberlo todo. Este es un poco... claro, es imposible saberlo todo, pero el estímulo, ya basta el estímulo para que se van uniendo elementos. Por esto, trabajo con Studio Azzurro y me entra la parte visual. No solo, también me ha entrado la parte interactiva. Y de ahí he empezado a programar software para la interactividad y a concebir, cioè pensar directamente relaciones entre un público ignaro y un dispositivo que le proporciona ciertos estímulos y cómo estimular esta cosa. Y esto que me ha llevado a un doctorato tardivo a 50 años sobre la cosa, el tema de la interacción, la interactividad, la relación, la percepción. Entonces estudiar percepción, estudiar fisiología, una serie de elementos que yo creo que es más fácil cuando uno sigue una dirección propia por un motivo sencillo, ¿no? Quiero beber, entonces necesito el vaso y así yo me informo sobre el vaso, en lugar que hacerlo de forma teórica preestablecida como pasa en la universidad por motivo de programas ministeriales, que pero a lo mejor te coge en un momento en que no te interesa esta cosa, tu cabeza está en otra, y luego cuando ya ha pasado te sale que habría podido disfrutar mejor esta asignatura hoy, me interesaría, ¿no? Es que no, el error es que la asignatura tiene que entrar hoy, no a la época. Tiene que seguir tu interés porque esta es la forma mejor, decimos, un trabajo a proyecto en toda la vida. Yo pienso que un poco esto, mezclando, al fin y al caso, que el humanismo de hoy es científico como formación.
base científica. Ahora están volviendo a contraponerse cierto otro tipo de pensamiento más humanístico del 800, pero porque vivimos en una sociedad particularmente científica y técnica. Sí, pero claro, esto es muy curioso porque un poco como con esa idea que digamos lanzas, ¿no? De que el humanismo de hoy es científico y tal. En los estudios fílmicos esto hasta hace muy poco no estaba tan claro. Quiero decir, igual que la música siempre ha tenido una base filosófica de que se percibe con el cuerpo, está más allá del lenguaje, etcétera, etcétera, hasta hace muy poco, y estoy pensando en el libro que sacó Roberto Amaba el año pasado, no, o por lo menos en lengua castellana, mejor dicho, no hay muchos tratados que digan que vemos las películas con nuestro cuerpo, experimentamos las imágenes de una manera, entre comillas, paralela, estrictamente física a cómo experimentamos la música, las ondas de música. Entonces, lo podemos enlazar con Brakhage, si quieres, que yo creo que da como un... Sí, claro. Pero es que, porque en el cine tenemos música, en el caso, ¿no? Sí, no, y bueno, y el proceso al que te sometes cuando estás viendo una película, yo la única conexión que he tenido con algo, o sea, si bien me ha interesado mucho, pero mi dispersión ha ido por otro lado, yo hice, por ejemplo, una serie de proyectos con una psicóloga especializada en la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que básicamente, bueno, o sea, ver una película es exactamente lo mismo que cuando haces una inducción hipnótica, ¿no? Entonces era como probar junto con ella, bueno, pues lo que sucedía, ¿no? Desde lo que sucede en tu cerebro, pero también esto lo llevé a un grupo de artistas, ¿no? Cineastas, entre los que estaban Ben Russell, Ben Rivers, Luis Patiño, Esperanza Collado, como gente que está muy metido sobre todo en el cine llamado experimental y que está interesado como en esta idea del trance, ¿no? Al que te sometes cuando ves una película y que juegan explícitamente en sus películas con ello. Y realmente es como muy fascinante, ¿no? Si alguien realmente, no yo, porque yo no os lo puedo explicar como se lo explicaría una experta, ¿no? Te comparte todo eso y tú como creador de imágenes en movimiento y tienes como todas esas herramientas y ese conocimiento, pues evidentemente lo que vas a jugar, ¿no? Eso tiene otra profundidad, ¿no? O sea, no es ni mejor ni peor, pero bueno, tiene otro volumen. Yo voy mirando por si de pronto alguien se anima, si no, pues vamos a por Brakhage. Venga, contamos un poco, ello. bueno, cuentas. El año pasado tuvimos vino Lois Patiño, que la acabas de citar, y tuvimos la suerte de ver unos pocos minutos de Variations, que es una de las pocas piezas que se han filtrado. Él no lo sabe, ¿eh? Nathaniel Dorsky muere si sabe que se ha visto eso en digital. Bueno, pero está ya no sé si lamentable o afortunadamente, pero ya está, sí. se ha expandido, ¿no? Sí. De Dorsky, que es uno de los directores más, vamos, conmovedores y más extraordinarios de la esfera experimental, por decirlo de alguna manera. Y cuando este año me propusiste la idea de traer un Brakhage, me pareció maravilloso porque digo, hay como una especie de diálogo dentro del diálogo. Entonces, no sé si supongo que muchos de ustedes sí que conocen a Stan Brakhage, pero para los que no, ¿cómo invitamos y por dónde presentamos este? ¿Cuántas horas tenemos? O sea, es como, no, vamos a ver, si traigo, no lo traigo por traer a esta figura, que es probablemente el cineasta, no sé si es el que más películas ha hecho en la historia del cine, pero ha hecho más de 400 películas en cine, hacía bastante cine abstracto y está considerado uno de los padres del cine experimental, ¿no? Y esta película, yo justo cuando Aaron me invita, yo le digo, yo lo que te propongo es que voy a hacer un mini recorrido sentimental, ¿no? Como cinematográfico musical, ¿no? Entonces yo las tres cosas que he traído tienen que ver mucho con lo que a mí me mueve, más allá de lo que os pueda contar de quién es, y que evidentemente es muy importante, pero esta pieza no es como la más representativa de la obra de Brakhage, a pesar de que ha hecho 400. De esas 400 creo que solo 30 son sonoras. Y esta tiene música, ¿no? Entonces, y además, por lo que vamos a ver en la imagen,
lo que veréis si os acercáis al universo Brakhage, que es infinito y que nunca se acaba. Hay mucho online que se puede ver, pero veréis cosas como... Él tiene todo, escribía muy bien, muy bonito, era muy inspirador, como todos sus estudios en torno a lo que vemos con los ojos cerrados, esta idea de volver a ver con los ojos de un niño que todavía no ha aprendido la palabra, ¿no? Entonces él jugaba mucho pero en sus escritos pero era bastante literal, lo llevaba a la pantalla de manera como bastante literal. Pero esta peli es como muy, muy extraña dentro de todas las que hizo, porque es una película muy personal, la hizo justo en el 88, justo después de que su mujer, que estaba presente en toda su filmografía desde los 50, empieza a hacer cine hasta que murió en el 2000 poco, ¿no? Y su mujer Jane estaba presente en muchas de sus películas, incluso se veía ella de part, o sea, hay como clásicos de Stan Brakhage en la que ella estaba. Y en el 88 ella le deja y hace esta película como súper emocional, como de este cineasta que todos lo teníamos como muy abstracto, como intelectual, racional, y hace como una película canción, ¿no? Me gustaba como traerla porque no tanto por la música, que vais a ver que tiene mucha importancia, sino porque muchas de esas películas que llamamos experimentales se liberan de la necesidad de contar, no cuentan historias, y a mí particularmente las que me gustan de ese territorio son las películas que muchas veces son llamadas películas canción, ¿no? O sea, como películas, como miniaturas que más allá de si utiliza música o no, se asemeja mucho al concepto de la canción, ¿no? Entonces, bueno, me parecía bonito traerlo para abriros esa puerta y que lo exploréis, pero bueno, que sepáis que no es así todo. Estas 400 películas no son así. Pues Pero, si podemos apagar las luces, por favor. Igual vemos un fragmentito, ¿no? Como quieras. Yo, como es bueno, relativamente corta, la dejamos fluir. Okay, va. Ven, estoy aquí medio, Sí, sí. Igual un poco más alto, ¿puede ser?
esto es una delicatessen total. Si solo se pone esto y me parece bien de lo que yo he traído. Es pincelada, además podemos acabar todos con el pañuelo porque tiene un movimiento afectivo. Sí, es como muy delicada y bueno, simplemente como por dar como dos notas, ¿no? Evidentemente la fragmentación, ¿no? Está muy presente tanto en la imagen como en el sonido, ¿no? Pero hay algo muy bonito de los elementos que emplea. Es una home movie, ¿no? Es una película doméstica. Finalmente él rueda en su casa a sus nietos, o sea, que es los que vemos, a sí mismo, que es el hombre que sale, y está ahí como llena de contrastes, ¿no? Es como, de hecho, explícitamente dice dark, ¿no? O sea, es como la idea de oscuridad, la luz, la sombra, la ausencia, la presencia. La presencia es la vida de los niños, que son los que, ¿no? Tienen como esa, y sin embargo la figura de él es como súper lenta, ¿no? Y como tal. Entonces está llena de contrastes toda la película, ¿no? Y luego esta idea como del juego de pues eso, ¿no? De cómo fragmenta la música, ¿no? Y cómo la interviene, ¿no? Como si estuviéramos jugando, ¿no? Con el tocadiscos, ¿no? A mover como entonces es un juego, pero para mí bueno, sí, consigue algo como muy emocional y como muy espectacular. Solo os quería leer otra cita que también yo uso mucho, para que veáis cómo él entendía su cine, algo que escribió a los 22 años, que dices, madre mía, este señor ya venía pegando fuerte, pero que me gusta mucho siempre recordar, ¿no? Bueno, también la película se llama I, puntos suspensivos, I de yo, dreaming, ¿no? Pero juega constantemente con la idea de I, ojo también, ¿no? Y es toda una ensoñación, ¿no? Y de hecho lo vemos yendo a la cama, ¿no? Como despertándose. Hay otro momento en la película que se le ve a él como que no puede ver, ¿no? O sea, como que juega todo el rato con esa idea de ensoñación. Y de hecho P. Adam Sidney, que ha escrito toda la historia del cine de vanguardia americano, ¿no? Y era muy amigo de Stan Brakhage, decía que, bueno, que esta es como una de las películas fundamentales de lo que llamó los trance films, ¿no? Las películas trance. Pero bueno, leo lo que dice Stan Brakhage con 22 añitos. Dice, así me presento a mí mismo. Soy joven y creo en la magia. Estoy aprendiendo a hacer encantamientos. Mi profesión es la transformación. Soy lo que se llama un artista. A lo largo de los años he llegado a la convicción en la que me reafirmo según me hago mayor, que dices, Medra, 22, en la que me reafirmo según me hago mayor, de que el arte es una ofrenda que atraviesa la premura de las personas y la responsabilidad del artista es ser lo más suficientemente personal. Y creo que esto, o sea, vamos, fue absolutamente visionario porque fue lo que él hizo con su obra, ¿no? Tela. ¿Alguien quiere decir algo al hilo de estas imágenes? Aunque sea para ponerlas en duda, para... Sí, os pueden horrorizar, ¿eh? Claro, no es que se trata así. de esto, se trata de... Y además el cine experimental tiene algo también muy provocador, de manera muy intencionada. O sea, que está bien todo lo que hayáis vivido. O que se ha vuelto muerto de sopor frente a esto, no entienda cómo nos puede gustar mucho pasarnos horas mirando este tipo de cosas. Sí. Hola, buenas. Hola. Yo querría decir que me cuesta mucho entenderlo, no lo he entendido directamente. ¿Cómo se llega a poder entender eso? Pues dejando de ponerte la presión de que lo tienes que entender. O sea, quiero decir, es que no hay... el cine experimental, o sea, quiere experimentar y quiere ser experiencial. O sea, está basado mucho en la experiencia del creador, creadora, y también es pues una invitación, así lo leo yo, una invitación para que tú te dejes llevar, pero tienes que hacer un esfuerzo para romper con todas las ideas preconcebidas de lo que crees que es una película, ¿no? De que una película te tiene que contar una historia, tiene que ser, ¿no? Como de una determinada manera, y el cine experimental, lo que se ha llamado así, rompe con todas las reglas, porque esa es su misión, ¿no? O sea, es como ir en contra de todo eso. Entonces, hay una parte fuerte del espectador que tiene que hacer para liberarse de todas esas ideas y todas esas formas de relacionarse con una película. Porque evidentemente yo entiendo, ¿no? Que
que yo le pongo esto a mi madre y dice, pero esto no es una película, ¿no? O sea, es como, ¿qué me estás contando? Pero bueno, es otro tipo de experiencia, por eso siempre digo, es que deberíamos de empezar a inventar palabras diferentes porque siempre si no es una gran confusión, ¿no? Pero dime, estoy más interesada en lo que tienes que decir tú. Espera, que se me ha pasado. ¿Eh? Que se me ha olvidado. Ah, bueno, vaya. Quiero decir que sí, es exigente, pero no exigente porque tienes que pensar, sino justamente porque tienes que dejar de pensar. Eso, si en lugar de contar una historia, lo que crea es buscar una experiencia, ¿cómo yo creo saber el proceso, por así decirlo, de alguna manera, de pasar a quedarse en duda de lo que acabas de ver, de no saber qué has visto ni saber procesarlo, a poder llegar a buscarle, aunque sea un mínimo sentido, como tú has estado haciendo, lo de explicarlo de que los niños iban más alborotados y él estaba más lento, y todas esas cosas. Bueno, primero es esto, como todo, pues ir acercándote con esa curiosidad que decíamos. Para mí, yo insisto, esto es todo como yo lo que te cuento de mi propia experiencia. A mí, por cómo soy, y esto es algo muy personal, me atrae lo que no entiendo. O sea, me estimula, me parece... O sea, yo me aburro con cosas que sé cómo van a ser en un punto. Que no quiere decir que yo no vea una película clásica, una película de tal y diga, qué bien, no tengo que pensar y sé que va a suceder y que va a terminar bien y ya está. Pero me estimula algo que no entiendo. Entonces, lo bonito para mí de este tipo de propuestas, que se puede llevar a cualquier arte, ¿no? Que juegue un poco con la forma y el contenido, ¿no? Más allá de lo convencional, es que te lo llevas a casa y que o sea, es tuyo, tú lo terminas cuando tú quieras terminarlo y de pronto igual hoy no te ha movido nada y dices, bueno, no sé, fui ayer a una cosa, me puse una cosa que llamaron película y yo qué sé, y de pronto esto un día te resuena de otra forma, ¿no? O sea, hay algo como que yo confío mucho en eso también, ¿no? Y creo que estáis digo, por las que estáis estudiando, hay algo muy bonito de esta época en la que os caerá el 20, como dicen en México, vete a saber cuándo, y aquello que dijo, ¿no? Como decía también, aquello que te contaron un día que jamás entendiste, de pronto dices, esto era, o ¿no? Como que vas luego... Y yo creo que con el cine más libre, así por así decirlo, sucede que tienes que participar mucho más activamente, y por eso me parece muy generosa como experiencia, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir, perdón, por terminar, pero que es tan diverso lo que se llama cine experimental, que porque hayas visto esto hoy y no te haya movido, no quiere decir que no te vaya a gustar nada del, ¿no? O sea, también, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso. ¿Cuántas veces dices que a mí esto no? Digo, bueno, algo te gustará. O sea, que es muy... Solo hay que seguir buscando. Es que esto es de toda forma videomúsica. E videomúsica, proprio per la ricostruzione, la parte musicale, parte de grabaciones existentes, pero están tan manipoladas que es una composición, una ricomposición. Sí. Las imágenes también son imágenes de vida diaria, absolutamente normales, pero no lo son. ¿No? Es un poco la pipa de Magritte. Es lo que es, pero no lo es. Y es poesía pura. En el fondo, la poesía, ¿cómo funciona? Funciona más con el sonido que con el contenido. Y si no fuera así, una frase, siempre me mente, oscuros vamos en la noche solitaria. No tiene sentido, ¿no? Porque sintácticamente nosotros no somos oscuros, es el ambiente, y la noche no puede ser solitaria. Pero se lo invierto y le doy sentido narrativo, lo transformo en prosa, sería solitarios vamos en la noche oscura, y que ya no me funciona, ya no me dice nada. De la otra forma sí, porque la poesía no cuenta lo que dice, ma estimula a través de un proceso semiótico, ¿no? Otro tipo de proceso, ¿no? Y esto lo es maravilloso, me encanta. Yo me podía ver 3 veces al día. Sí, es lo que suelo decir, digo, joder, yo hay ciertas cosas que digo, me encantaría tener esto en bucle en mi salón, o sea, esta pieza, o sea, no sé.
Vale, hola, si puedo, esto otra vez quiero hablar un poco. Si puedo aportar desde mi humilde opinión, quería ayudarte un poco también. Porque creo que tengo una visión que puede un poco ayudar. Y es que en mi caso, por ejemplo, yo creo que tienes varias vertientes un poco para, digamos, seguir ese camino. Y es, por un lado, digamos, tenemos lo que es ver cine clásico, porque siempre aporta, siempre ayuda. Y luego creo que cada vez encima estamos ante una cartelera más abierta a nivel de cine. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo, digamos que cuando una vez me empecé a curtir, que yo suelo ver bastante cine de todo, yo al principio, digamos, veía el puro cine comercial, pero luego de repente una vez te encuentras una película que igual también es muy típica, pero de alguna manera te llama la atención algo, y claro, y en eso consiste quizá el cine, en conocer. Entonces, digamos que cuando yo me encontré ante una película, por ejemplo, que, a ver si me vas a entender, tiene una construcción narrativa, por ejemplo, me encontré con una película que era Slacker, vosotros la conocéis seguro, que me parecía un puente, digamos, perfecto, porque quizá partía de lo que era una clásica película de un argumento normal de dos personas hablando, y luego esa película iba mutando. O sea, partía de una sinopsis muy básica, pero luego como público te pedía eso, que tú básicamente fueras evolucionando. Nunca lo sabes cuándo. Pero eso es lo guay también. Simplemente con que tengas curiosidad, imagínate, igual la película más típica que vas a ver, igual Star Wars, lo que sea, de alguna manera te puede aportar. Un poco como por robarte esa idea, ¿no? Uno de mis campos yo no soy experto ni muchísimo menos en cine experimental, y por eso os quería traer también, para ponerme en la posición de alumno, pero uno de mis campos de especialidad es precisamente cine clásico de Hollywood, 30 hasta 50. Y cuando hablas con la gente dice, no, es que claro, hay que ver cine clásico porque así, claro, es el cine que hay que ver, y todo el mundo, hombre, ¿cómo no vas a haber visto cine clásico? No, o sea, yo no veo cine clásico ni para sentirme más listo, ni más tonto, ni siquiera como historiador, sino simplemente porque enriquece mi estar en el mundo. O sea, yo termino de ver una película de John Ford, y mi mundo es un poquito mejor, y termino de ver una película de Brakhage y mi mundo es un poquito mejor. Es que al final yo creo que hay que, para experimentar bien y entrar bien en esta historia, hay como que romper, lo que decías tú, romper todos esos prejuicios con los que nos sentamos delante de una película, sea experimental o narrativa o tal. Y es un esfuerzo que se le pide al espectador salvaje. Pero por eso también quería como provocar, ¿no? Y decir, claro, es que si no tenéis la llave para abrir esta puerta, es normal, porque esa llave no cae del cielo y no todo el mundo... me ha costado mucho trabajo salir de esa posición con respecto a ciertas piezas experimentales, y algunas siguen siendo un oráculo y me pillan súper lejos. Entonces, al final es un diálogo que haces, que tienes tú con el film, y dentro del film, en este caso concreto, con la música. ¿Quieres que hagamos una pieza tuya, Stefano? Y así también... Podemos... ¿Te parece bien? De Amor Novillo un extracto desde el principio. ¿Qué te apetece? Unos 3 minutos, una cosa muy... ¿Cuál ponemos? Dime, los tengo por aquí, me dices tú. La primera. ¿Esta primera? Sí. Venga, y así aprovechamos que también. Este video música, entonces ya más estructurado. Será mejor subirle un poco el volumen.
casero, 10 años este vídeo, pero he grabado con una camerita Sony Consumer y poi trabajar manualmente, pero casi todo, hay una sola imagen sintética, todo el resto es filmado, captando las cosas como pasan, porque también hay ciertos procesos yo creo que son muy determinantes del resultado. Hay estos estuche ováricos, se llaman, de tiburón, el gato pardo, creo que se llama en español, son tiburones pequeños, que filmate en un acuario. Lo he visto ahí con infrarrojo, filmato, cioè, porque casualmente estaban y representaban perfectamente la vida que intenta de salir, ¿no? Que da una fuerza y la visión, aquí no sé, no lo hemos visto ahora, pero hay toda una serie de visiones redondas hechas con un fisheye, un objetivo distorsionante, ma non è un fisheye, è il mirador della puerta, che è desmontato e montato come objetivo, así que un fisheye onírico, super sucio, cioè se ve mal, pero lo que quería, ¿no? Una cosa nítida, è la visione del muerto, cioè después de la muerte tú lo ves así, antes lo ves rectangular. Hay pequeños elementos que no hay necesidad de explicar. Yo creo que la cuestione che puede ser fuorviante è proprio el hecho que como hay imágenes y hay una pantalla, automáticamente es fácil que salga la expectativa de cine tradicional, sí, ¿no? Narración, historia, un principio, un desarrollo, un final. Pero esto no es cine, en el sentido que es el uso de imágenes, el uso de sonidos en forma musical, pero no va a hacer una película en el sentido de lo que ha dado Hollywood como estilo que hemos conocido más, ¿no? Exactamente que uno puede ser un rockero y hacer un rock, antes hablaban de Crimson, completamente diferente del grupo rock tradicional, pero si yo me espero una cierta cosa, la delusión es porque no reconozco, ¿no? Igual que como una comida, digo, ma esto es carne, pescado, ¿qué es? Verdura, no lo entiendo. No, estos son enzimas, puro, como enzimas fritos. No lo entiendo, cioè è un primero o un segundo, no, este es un cuarto. No, no tengo que tener perspectiva, pero si yo le quito la imagen es más fácil, porque a escuchar estamos acostumbrados a escuchar sin tener que entender, ¿no? La pastorale de Beethoven, la sexta sinfonía, no es una pastorale, cioè non è que tiene dentro sonidos de la campaña. Podemos interpretarla así, pero podemos también decir a una persona que es una tempestad en medio del mar, uno lo encuentra también esta figura, porque es más un estímulo que no tiene una connotación precisa narrativa. La visione a nosotros puede llevar más a la negatividad, pero aquí evidente, a lo mejor casi más que en el otro trabajo que hemos visto antes, porque no tiene una referencia inmediata con algo reconocible, que se reconocen cosas, pero tan filtrata que ya las amapolas son de un campo cerca de Murcia, pero ya son amapolas o son ideas de amapolas que es porque vibran al viento. Cioè, no podía tenerla parada, pero me gustaba el resultado, lo he utilizado, ¿no? Entonces es una forma muy diferente, se deja que algo entre en la piel. Por esto tú decías de escuchar con el cuerpo, ¿no? Shion lo explicaba claramente, ¿no? Porque vamos a... ¿Qué has hecho ayer? He ido a ver una película y no la has oído. El 50% de la percepción es esto, y lo notamos con las películas más de acción, donde si la corsa de coches no tiene una estructura rítmica musical, no diegética, no funciona. Porque por cuanto bien lo han rodado y montado, le falta algo, ¿no? Hoy los silencios grandiosos, espectaculares de Tarkovsky o de Bergman, ¿no? Donde hasta el sonido del ambiente no es del ambiente, es recreado para que aquella gota, aquella cosa que se rompe, etcétera, sea solo. No tiene que ver nada que no sea funcional a la poesía, porque el cine es poesía, aunque hay una historia, pero a veces la historia, si realmente uno la explica, es como explicar el Amleto, ¿no? No,
no? La madre, lo zio mata a su padre, la madre se pone con lo zio, el tío, entonces Hamlet se enfada y al final mueren todos. La explicación es una soap opera, ¿no? Cioè, la parte narrativa a veces es la menos importante de una historia, aunque cuando sea narrativa como el Hamlet. A mí, Stefano, ya que hemos traído este ejemplo a colación, me gustaría preguntarte por la cuestión del proceso creativo concreto. Es decir, tú tenías la música y buscaste las imágenes, trabajaste a la vez. ¿Cómo llegas a este resultado? Yo he trabajado a la vez, trabajo siempre a la vez con este tipo de cosas, que significa no proprio simultáneo, pero un poco uno, un poco el otro, solo por un motivo, porque desgraciadamente los métodos, o sea, por un lado los métodos de trabajo son parecidos, ¿no? Porque se usa un editor de vídeo, un editor de audio, son la misma cosa, solo que trabajan con materia diferente, pero el mismo tipo de concepto, ¿no? El tiempo horizontal, verticalmente hay la superposición, hay filtros, efectos, y etc. Hay muchísimos métodos y metodologías que son iguales, aunque lo visual no es lo sonoro, pero yo puedo crear una reverberación en el sonido, lo sabemos qué es, pero existe también para la parte visual. La reverberación visual es expandir la imagen dejando un rastro en el tiempo que se puede crear con un feedback de luminosidad o con otros métodos, ¿no? Hay que tratarlo de forma diferente, pero conceptualmente son parecidos. Y este parecido permite un único punto de vista constructivo. Luego se trata de adaptar las cosas. Yo trabajo mucho con imágenes reales, no me gusta la imagen sintética en mi trabajo, me gusta lo de los demás, pero el mío no. Y lo que hago muchas veces es crear un grande almacén de cosas. Ahora estuve en montaña grabando una agua que cae de una pared, una flor que se mueve, un hueso que encuentro. Yo lo tengo ahí. Y luego veo cómo lo puedo utilizar. Igual que he grabado durante muchísimos años toneladas de sonidos, ambientes, gente que habla, en Musichene misma, la vieja Musichene donde salía todo de las puertas porque no era un edificio muy bien acondicionado, pero pasar por los pasillos grabando la gente que está. Y luego, a ver, ¿no? La cuestión es un poco como tener ahí materiales. Yo pienso en el estudio mío más ordinato, pero el estudio de Francis Bacon. No sé si alguien conoce, ha visto alguna fotografía, parece que ha explotado una bomba y todo el material está tirado en tierra, él está en pie sobre el material, todo está lleno de cosas y de ahí saca sus ideas para sus pinturas, ¿no? Yo con más orden, tengo que decirlo, pero necesito lo mismo. È un metodo personale, però effettivamente funziona el hecho de trabajar simultáneamente. Así que lo sonido influye en la imagen, que se modifica a medida de la necesidad sonora. Recordamos que cuando uno trabaja musicalmente impone en la creación una rítmica, una pulsación, porque en música la tenemos innata. Los mejores editores de vídeo y de cine con que yo he trabajado, todos han estudiado un instrumento, lo tocan. E io credo che non è casuale, perché di alguna forma le ha dato una visione del tiempo che è differente della filmografica. Lo que se filma tiene el defecto que la situación en que yo estoy filmando y la situación del posible actor que está actuando, cada una tiene un ritmo suyo que yo además luego voy recortando con mi montaje, pero no siempre se pueden unir estos ritmos, ¿no? A veces sí y a veces no, porque han salido de sensaciones de tiempos diferentes. Y entonces, si todo se adapta al sonoro, tiene otra función, lo decía Eisenstein. Al borde del cine, pero ya él, ¿no? Decía, yo corto un actor, no me importa, ma siempre que sea en una situación musicalmente válida que impone el corte. Bueno, tenemos 5 minutos, los últimos 5 minutos, que ahora es cuando de pronto igual se os ocurre alguna otra pregunta, alguna cuestión de cierre, algo que nos hayamos dejado en el tintero que no podáis dejar de preguntar. Aprovechad, por favor, que tenemos a 2 pedazos de invitados. ¿Alguna conclusión de alguien? Sí, hola, buenas tardes.
de algunos conceptos, ideas que he oído, la charla que me ha parecido interesantísima, me gustaría darles la enhorabuena a los tres. Ha habido dos que me han llamado poderosamente la atención, siempre quizás en la labor de comunicación, lo que se considera nuevo y lo que se considera antiguo. Me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención la frase del señor Sims que llamaba a la gente a estar inquieto, a mirar, y la misma me ha recordado a cómo cerraba Steve Jobs uno de sus discursos en una facultad norteamericana, en el que él rememoraba cómo esos accidentes maravillosos que usted de alguna forma apreciaba, que pueden ocurrir en la vida con las vocaciones, cómo él decide, cuando no tiene el futuro claro profesional, asistir a clases de caligrafía en una universidad o de tipografía, que luego él de alguna forma considera que es la que fue una base de las creaciones de Apple, ¿no? El tipo de tipografía que luego siempre estaban enzarzados con Windows diciendo que se las habían copiado, y las diferentes caligrafías, y cómo había llegado en esa etapa universitaria un magazine que sabían que era de construcción, no me recuerdo si de alguna forma aludía del que ellos tomaban participación, o que era un magazine que de alguna forma se repartía, se manejaba entre los universitarios de aquella época, cuya contraportada venía siempre un lema que decía "Stay foolish, stay hungry", es decir, estate alocado, estate hambriento, que es un poco lo que me había recordado esa frase o esa alentación por parte del autor. Luego también de Stefano, y también de lo que consideraba novedoso, aunque sea la denominación, como es la síncresis, ¿no? Esa labor que añadiré yo, si se me permite, no de modificar la música con la imagen, sino también, no sé si haciendo honor objetivamente a la verdad, de adecuar la música a la imagen. Una pregunta sería hacia el decir, nosotros, y dentro hablando del cine clásico, que tenemos el antecedente del cine mudo, es decir, cuando las imágenes y la música tenían que ir totalmente acordes, más o menos, por lo menos en muchas de las películas, ¿no? Que muchas de trozos que hemos visto, de pelis enteras que hemos visto, donde el cine se producía mudo, veíamos como notas de piano podrían dar la rapidez del movimiento de las imágenes de películas, y no sé, lo pregunto con cierta humildad porque no sé si a eso refiere síncresis, si a esa adecuación, esa modificación de la música para explicar el cine o de las imágenes para explicar la música. Y nada, y una última cosa que me pareció ver en una tele o en internet, una cosa que estaba acabando ya, que me llamó poderosamente la atención, y era, como dicen los ingleses, bueno, o malamente citado por mí, un encourage, ¿no? Era un discurso que estaba acabando Martin Scorsese, el conocido director de cine y también creo que productor de cine, en el que decía, si tú eres de las personas con la sensibilidad de que percibe la vida en fotogramas, no llegaba a decir con toda seguridad hazte creador de cine o hazte director de cine porque has encontrado tu vocación, pero de alguna forma venía a alentar, intenta grabar, ¿no? Tienes esa sensibilidad de que ves la vida como si fueran fotogramas de cine y que enseguida suena la música. Y la pregunta para los dos en este caso, si me permitís, sería ¿qué distancia hay desde esa idea romántica de que alguien que pueda percibir o pueda recordar las imágenes de su vida o emocionarse o extrapolarse a otros conceptos y todo, qué distancia hay desde esa idea romántica a alguien que pueda tener o pueda creer que tiene esa sensibilidad que apela el citado productor y director de cine, como todos sabemos, con muchísima reputación, a la realidad de hacer cine, la distancia de medios, de plasmación de ideas. En ese sentido, si ya permitís, y ya para concluir, siempre recuerdo que quizás todos a cierta edad queríamos hacernos escritores, pensábamos que teníamos algo que escribir,
Y una vez choca, pues por ejemplo, con la definición que tenía Jorge Luis Borges de lo que era un cine, de lo que era un libro. Y a uno se quedaba, quizás erróneamente, para ir paralizado, ¿no? Decía, en un libro no es nada al azar, no es nada de escribir a ver si sale una gran historia, sino que lo definía la estructura como una perfecta obra de relojería, en que antes de empezar, y eso es lo que ya mata quizás el deseo de libertad o de creación que tiene uno cuando es joven, hay que delimitar ya antes de empezar a escribir cuántos capítulos va a tener, cuáles van a ser los personajes primordiales, secundarios, y eso, únicamente eso, gracias. Respecto a síntesis, intanto aclaramos una cosa, que el término nuevo è videomusica. Sincresis, che è il nome di questo progetto, però è una palabra copiata desde Michel Chion su Audiovisión, che rappresenta un término che è entre sincrónico e sintesis, perché indica che la sincresi entre lo sonoro e lo visual non è esclusivamente ritmica, non è esclusivamente di tiempo, ma è también matérica. Por ejemplo, el sonido suave, la imagen suave, o al revés, contraponiendo un sonido verde con una imagen fuerte, ¿no? Que puede ser una cosa increíble, pero sensaciones que hacen que una cosa vaya con la otra, donde pero el ritmo evidentemente uno de los elementos que perceptivamente notamos más, ¿no? El más inmediato, como en los cambios en las películas donde hay proprio un gesto, etcétera. Y creo que no es un caso que el cine no ha nacido, nosotros lo llamamos mudo y es fenomenal, pero los anglófonos que lo llaman silent film se equivocan, porque nunca ha sido silencioso. Aparte que deriva del teatro y de la literatura teatralizzata, entonces el teatro siempre ha tenido un sonoro y hasta la música. Pero luego es que desde el principio solamente no se podía pegar la película, era un problema tecnológico, ¿no? Cuando han inventado la forma de ponerla, inmediatamente y se escribían, no era simplemente el piano, ma se escribía música para orquesta en lo que era la película de serie A, las películas de serie B menos, y cuando la película de serie A se iba en la provincia ya no había la orquesta a tocarla, había un pianista que al principio tenía la partitura original y luego piano piano utilizaba libros con preciosos además, porque son compositores, ¿no? Pero es decir, era fundamental para vehicolar la emoción, la atención y la sensibilidad. Probabilmente porque la música es menos razionale, la escucha es menos razionale que la visión, siendo la imagen del cine personas normalmente que actúan según una historia. Pero cuando empezamos a filmar esquinas de una casa o luces y reflejos, no sé cuánto sea racional la visión, ¿no? Porque no reconocimos, o algo se reconoce, pero no con claridad, ¿no? Como una memoria yo tengo memorias de cuando tenía 2 años o 3, pero son manchas. Y entonces, pero a lo mejor un cierto elemento me da una sensación porque me lo estimula, aunque yo conscientemente no lo sé. Pues si quieres cerrar, Garbiñe. Bueno, esa pregunta también es complicada. Es que una vez más tenemos que igual un problema de como es tan diverso lo que podemos entender, lo que es una película, lo que es un libro, o sea, realmente el salto será dependiendo de las expectativas de uno, ¿no? O sea, si de pronto si tú sueñas con hacer una película a la Scorsese, bueno, pues es que te estás poniendo como, ¿no? A expectativas muy altas y realmente ese salto será mucho más grande, ¿no? A mí el cine que me mueve, me interesa y programo más son películas hechas por una persona en su casa con una cámara que sale a rodar, a grabar, edita, tiene compañeros y compañeras, gente que colabora, pero que son películas personales en tanto que las hace esa persona. Entonces, si es ese tipo de película la que te mueve, pues el salto no existe, ¿no? Porque está todo, o sea, eres tú. Entonces yo creo que depende de lo que tú estás como proyectando, ¿no? Que va a ser tu película. No sé si contesto, pero... Bueno, pues
si os parece bien, cerramos la sesión. Simplemente os recuerdo que mañana a la misma hora tenemos la segunda entrega de los diálogos. Será completamente diferente, vamos a cambiar de tercio 180 grados porque hablaremos de documental en un sentido más, bueno, documental y ficción narrativa, en sentidos más, digamos, clásicos del término. Estarán Aitor Echevarría y Mireia Iniesta, músico y crítica teórica de cine, o sea que también vamos a tener gente de primerísimo nivel. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos traído todas estas palabras, por haber compartido este espacio. Gracias también a todos por participar y a Doc of the Bay. Gracias, eskerrik asko, y mañana nos vemos. Gracias.